Una vez más, hubo que mitigar la dura represión de las colectividades para evitar el desastre. Boyotén resume la situación resultante en estos términos. Pero, aunque hasta cierto punto la situación de Aragón había mejorado, los odios y rencores generados por la disolución de las colectividades y la represión subsiguiente no acabaron de mitigarse, como tampoco se pudo mitigar la disolución resultante que socavaba los ánimos de las fuerzas anarcosindicalistas del Frente de Aragón, una disolución que sin duda contribuyó al derrumbe de aquel frente al cabo de unos meses. Tras la destrucción de las explotaciones agrícolas colectivas de Aragón, el Partido Comunista se vio obligado a modificar su política y prestar apoyo en las colectividades de las otras regiones, para defenderlas de los antiguos propietarios, que pugnaban por la restauración de las tierras expropiadas. Volviendo a los comentarios de Jackson, creo que debemos concluir que tergiversan de mal manera la situación. La disolución del Consejo de Aragón y la destrucción a la gran escala de las colectividades mediante la fuerza militar no era sino una nueva etapa del proceso emprendido para erradicar la revolución popular y restaurar el antiguo orden. Quiero insistir que si critico a Jackson no es por su evidente hostilidad hacia la revolución social, sino por su falta de objetividad al describir la revolución y su represión posterior. Entre los historiadores de la Guerra Civil Española predomina la opinión de que la política comunista fue en esencia la correcta, que para consolidar el apoyo nacional e internacional a la República era preciso frenar y abolir la revolución social. Jackson, por ejemplo, afirma que Largo Caballero comprendió que era absolutamente necesario devolver la autoridad al Estado republicano y trabajar en estrecha colaboración con la clase media liberal. Los dirigentes anarquistas que se incorporaron a la cúpula del gobierno coincidían en este punto, confiados en la buena fe de liberales como Companys y creyendo ingenuamente, como los hechos no tardarían en demostrar, que las democracias occidentales acudirían en su ayuda. Carmelo Berneri defendió una política diametralmente opuesta. En su carta abierta a la ministra anarquista Federica Montseny resume así sus puntos de vista. El dilema entre la guerra y la revolución ha dejado de tener sentido. El único dilema es este, o la victoria sobre Franco gracias a la victoria revolucionaria, o la derrota. La cursiva es suya. Berneri sostenía que se debía conceder la independencia a Marruecos e incitar la rebelión de los pueblos del norte de África. De este modo pensaba iniciar desde el norte de África una lucha revolucionaria contra el capitalismo occidental y al mismo tiempo contra el régimen burgués de España, consagrado en arruinar los logros de la Revolución de Julio. El frente principal debía ser un frente político. Franco dependía en gran medida de los fieles contingentes moros, muchos de los cuales llegaban del protectorado francés de Marruecos. La República podía sacar partido de esta dependencia, desmoralizando a las fuerzas nacionalistas e incluso ganándolas para la causa revolucionaria mediante la campaña de agitación política basada en la alternativa concreta de la revolución panislámica y concretamente marroquí. En un escrito de abril de 1937, Bernelli instaba al ejército de la República a reorganizarse para defender las ideas revolucionarias y recuperar el espíritu de la participación popular en los primeros días de la Revolución. Cita las palabras de su compatriota Luis Bertuni, que escribía desde el frente de Huesca. La guerra española, despojada de toda fe nueva, de toda idea de transformación social, de toda grandeza revolucionaria, de todo significado universal, ya no es más que una guerra nacional de independencia que aún así debe librarse para evitar el exterminio que exige la plutocracia internacional. Sigue siendo una cuestión de vida o muerte, pero ya no es una guerra de afirmación de un nuevo régimen o una nueva humanidad. En una guerra de estas características, el componente humano que podía llevar a la victoria frente al fascismo se había perdido. En retrospectiva, las ideas de Bernelli parecían bastante razonables. Varias delegaciones de nacionalistas marroquíes habían establecido contacto con el gobierno de Valencia para solicitar armamento y pertrechos, pero fueron rechazadas por Largo Caballero, que propuso cesiones territoriales en el norte de África a Inglaterra
a Francia e Inglaterra para ganarse su apoyo. Al tratar de ello, Browe y Temime señalan que aquella política privó a la República del instrumento del derrotismo revolucionario en el ejército enemigo, e incluso de una posible arma contra la intervención italiana. Jackson, en cambio, descarta la idea de Berneri y agrega que la independencia de Marruecos e incluso el apoyo a los nacionalistas marroquíes era un gesto que habría sido muy bien recibido en París y en Londres. Es cierto que Francia e Inglaterra no habrían visto con buenos ojos un cambio político de esta clase, por supuesto, como señala el propio Berneri. De más está decir que no se puede prometer a Francia e Inglaterra intereses en Marruecos y al mismo tiempo llevar a cabo una insurrección. Pero Jackson ni siquiera se plantea la cuestión fundamental, a saber, si la Revolución Española podría haber combatido el fascismo en el frente y la coalición comunista burguesa, y a la coalición comunista burguesa en el gobierno mediante una guerra revolucionaria del tipo que proponía la izquierda. O ya puestos, si la República hubiera podido salvarse merced a una ofensiva política que ganara para las causas a las tropas moras franquistas, o cuando menos socavara su moral. No es de extrañar que un plan tan audaz no sedujera a Largo Caballero, dada la fe que tenía en el futuro apoyo de las democracias occidentales. Sobre la base de lo que hoy sabemos, no obstante, el rechazo sumario de la guerra revolucionaria por parte de Jackson es un tanto apresurado. Por lo demás, las observaciones que hace Bertoni desde el frente de Huesca cuentan con respaldo de muchas pruebas documentales, de las que ya hemos citado algunas. Incluso quienes aceptaban la estrategia comunista de la disciplina y el control centralizado admiten que la represión que formaba parte indisoluble de esta estrategia tendía a socavar el espíritu combativo del pueblo. Solo caben las conjeturas, pero creo que muchos comentaristas subestimaron gravemente la importancia del factor político y la fuerza potencial de una lucha popular para defender los logros de la revolución. Quizá convenga recordar aquí que Asturias, la única región de España donde el sistema de comités de la CNT y UGT no se disolvió para ceder el control al gobierno central, es también la única región donde la guerra de guerrillas se prolongó más allá de la victoria franquista. Browe y Temime señalan que la resistencia de los guerrilleros de Asturias demuestra la profundidad del impulso revolucionario que la obra de restauración del Estado, llevada a cabo aquí con más prudencia, no hubiera podido quebrantar. No cabe duda que la revolución se había propagado tanto como había arraigado en el alma del pueblo español, y es posible que una guerra revolucionaria como la que proponía Berneri pudiera haber conducido a la victoria, pese a la supremacía militar del ejército fascista. La idea de que el hombre pueda imponerse a la máquina no parece ya tan romántica o ingenua como hace unos años. El gobierno burgués traicionó la confianza de los dirigentes anarquistas habían depositado en él, como pone en manifiesto la historia del proceso contrarrevolucionario. En retrospectiva, parece que Berneri no iba tan descaminado cuando se oponía que los anarquistas se unieran al gobierno burgués y abogaba por reemplazar aquel gobierno con las instituciones creadas durante la revolución. Confiamos en la palabra y en las personas en la persona de un demócrata catalán y apoyamos a Companys como presidente de la Generalitat, declaraba el ministro anarquista García Oliver, en el momento en que Cataluña, al menos, las organizaciones obreras podían haber reemplazado con facilidad el aparato estatal y prescindido de los antiguos partidos políticos, del mismo modo que habían reemplazado el antiguo sistema económico por uno completamente nuevo. Companys nunca ocultó que había límites más allá de los cuales no podía cooperar con los anarquistas. En una entrevista con H. E. Kaminsky se negó a concretar dichos límites, limitándose a expresar su deseo de que las masas anarquistas no se opongan al buen sentido de los dirigentes, que han asumido sus responsabilidades. Companys consideraba que su tarea era encauzar estas responsabilidades por el buen camino,
un camino que no detallaba en la entrevista, pero que se pondría de manifiesto en los acontecimientos que desembocaron en los hechos de mayo. Probablemente la actitud de Companys ante la voluntad de cooperación de los dirigentes anarquistas quedará bien reflejada en su reacción al comentario de un corresponsal del New Statesman and Nation, que predijo que el asesinato del alcalde anarquista de Puigcerdá provocaría una revuelta. Companys rió con desdén y dijo que los anarquistas capitularían como siempre. Como hemos comentado antes, la coalición política de liberales y comunistas no tenían la menor intención de priorizar la guerra contra Franco sobre su campaña contrarrevolucionaria. Un portavoz de Comorera exponía esta postura con claridad. Se le ha atribuido al PSUC la consigna antes de tomar Zaragoza hay que tomar Barcelona. Creo que refleja exactamente la situación. El propio Comorera había presionado desde el principio a Companys para que se enfrentara a la CNT. El primer cometido de la coalición antifascista, sostenía, era disolver los comités revolucionarios. He aportado ya numerosas pruebas de que la presión que dirigió el Frente Popular debilitó seriamente al compromiso popular y la participación de la guerra antifascista. Lo que a George Orwell le resultaba evidente también era que los obreros de Barcelona y los campesinos de los pueblos colectivizados de Aragón, la coalición de liberales y comunistas, no iban a tolerar una transformación revolucionaria de la sociedad española y solo se consagrarían por entero a la contienda antifranquista tras haber restablecido el viejo régimen, aunque para ello hubieran de recurrir a la fuerza. No cabe duda de que los campesinos de las colectividades sabían perfectamente cuál era el contenido social de esta campaña de consolidación de la autoridad central. No solo contamos con testimonios anarquistas para afirmarlo, sino también el de la prensa socialista durante la primavera de 1937. El 1 de mayo el periódico socialista Adelante informaba: en el momento del alzamiento militar fascista, las organizaciones obreras y las fuerzas democráticas del país coincidían en que la llamada revolución nacionalista, que amenazaba con sumir a nuestro pueblo en un abismo de miseria absoluta, solo podía combatirse mediante la revolución social. El Partido Comunista, sin embargo, se opuso frontalmente a esta idea. Al parecer, habían olvidado por completo sus viejas teorías sobre la república obrera y campesina y la dictadura del proletariado. La constante repetición de su nuevo lema a favor de la república democrática parlamentaria certificaba que había perdido su sentido de la realidad. Cuando la facción católica y conservadora de la burguesía española asistió a la caída del viejo régimen sin poder hacer nada al respecto, el Partido Comunista avivó en ellos la esperanza. Les garantizó que la República Democrática Burguesa por la que abogaba no pondría ningún obstáculo a la propaganda católica y que, por encima de todo, estaba dispuesta a defender los intereses de la clase de la burguesía. Una encuesta de Adelante, realizada por los secretarios de la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT, publicada en junio de 1937, atestiguaba que la población de las zonas rurales era muy consciente de ello. He aquí un resumen de sus resultados. Es asombrosa la unanimidad de las respuestas. En todas partes sucede lo mismo. Las colectividades agrícolas se enfrentan hoy a la oposición más rotunda del Partido Comunista. Los comunistas organizan a los campesinos pudientes que buscan mano de obra barata. Están, por lo tanto, abiertamente en contra de las empresas cooperativas de los campesinos pobres. En esta facción, que antes de la revolución simpatizaba con los fascistas y los monárquicos, la que, según el testimonio de los representantes sindicales, se está afiliando en masa al Partido Comunista, en lo que respecta al efecto general de la actividad comunista en las zonas rurales, los secretarios de la UGT son asimismo unánimes y comparten la opinión que representa la organización en Valencia. Es una desgracia en el sentido más rotundo del término. No es difícil imaginar el efecto de que el reconocimiento de semejante desgracia pudo tener en la voluntad de los campesinos que participarían en la lucha antifascista, con todos los sacrificios que ésta conllevaba.
La postura del gobierno central respecto a la revolución se puso de manifiesto en sus actos de brutal represión y su propaganda política. Un exministro describe la situación